Les damos una calurosa bienvenida a los oyentes de Radiola Films. Para la realización de este contenido contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural en este 2025. Grabando el video podcast desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, en el Cross Media Lab, donde nos encontramos en el día de hoy, en este espacio tan bacano, tan chévere, con un invitado de lujo para empezar este 2025, y hoy todo tiene que ver con todo. Nuestro invitado, Alejandro Ángel. Bienvenido, Alejandro, a los micrófonos de Radiola Films. Gracias, Jimmy, por la invitación y a todos los que nos escuchan para ver qué sale hoy en esta conversa. Esta conversa interesante donde todo tiene que ver con todo. Todo se conecta, todo se expande. Exactamente. Director y productor de nuevos medios, cine y televisión, curador de contenidos transmediales e inmersivos, con más de 20 años de experiencia profesional entre España y Colombia. Su obra se ha enfocado en temas alrededor de lo étnico, los derechos humanos y grupos sociales con variadas complejidades. Productos como Todas las Flores, su segundo largometraje como productor, se estrenó en Sheffield, el Dogfest, y ganó el BLAF y en el PR Cure Film Fest. Actualmente produce y codirige el documental Manos de Luz y produce Diana de Santa Fe, director del Festival de Cine y Nuevos Medios, Narrar el Futuro. Actualmente también es profesor asociado del área de la cinematografía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y productor ejecutivo de Armadillo New Media Films. Ha sido jurado de diferentes convocatorias y una gran experiencia en todo lo audiovisual y las nuevas narrativas. Para mí es un placer, como les decía, empezar este nuevo ciclo de las videopodcasts de Radiola Films, teniendo un invitado como Alejandro Ángel, donde tienes un festival de cine y nuevos medios, donde este año empiezas a hacer la 12ª edición, que va a ser del 16 al 21 de septiembre. Cuéntanos un poco sobre ese festival. No, Jimmy, cuando vas leyendo un poco todo ese montón de cosas que uno ha hecho, da como un poquito de nervio. son demasiados años aquí dando la lora, repitiendo una y otra vez con mucha insistencia, intentando generar espacios de diálogo, de conversación. Por eso aplaudo mucho tu iniciativa de este tipo de espacios donde pues conversas con creadores, con artistas y demás, porque permite justamente que tiremos hacia adelante, digamos, los aprendizajes, las experiencias, los procesos que se han llevado a cabo. Bueno, para empezar hablando un poco del Festival Narrar el Futuro. Narrar el Futuro es pues justamente mi principal espacio de encuentro. Es un espacio que generamos cada año, la primera o segunda semana de septiembre, en la que lo que intentamos es generar un lugar de encuentro, de diálogo, de conversación, en el que creadores, expertos, no tan expertos, novatos, gente que está intentando entender las dinámicas del cine y los nuevos medios, pueda dialogar durante una semana alrededor de diversos escenarios como charlas, talleres, espacios magistrales, laboratorios, exhibiciones de proyectos, exposiciones, pueda un poco empezar a entender eso que en algún momento dado, cuando empezamos a hacer este festival, estamos hablando del año 2011, se veía como en el futuro, se veía algo muy lejano y distante. Por eso el festival se llama Narrar el Futuro, porque pues hemos ido encontrando y leyendo un poco en el camino en estos más de 15 años, porque el festival inició inicialmente en Barranquilla, cómo están mutando nuestros relatos. Esto que estamos haciendo ahora acá, que es un podcast, pero al mismo tiempo es un video podcast que se escucha en una plataforma evolucionó como también Spotify o como YouTube. O sea, es la evolución real de todos estos medios, ¿no? Y es como estos medios han ido encontrando también escenarios de diálogo, de conversación, de públicos, por supuesto. Y entonces en el festival lo que hacemos es cada año generar un lugar donde la gente pueda dialogar y entender un poco esas mutaciones, afortunadamente, por lo menos para mí, constantes de los medios. Es decir, cómo cada vez más van cambiando las formas como nos comunicamos con nuestros espectadores, cómo conectamos con nuestros públicos, cómo dialogamos con ellos. Entonces, en estos espacios que, como ves, incluyen la formación, pero también incluyen la exhibición y circulación y, por supuesto, incluyen la industria. Son los 3 ejes fundacionales de nuestro festival, en el que lo que pretendemos es que pues justamente los creadores y narradores colombianos y latinoamericanos, porque es un festival abierto a que viene mucha gente de toda la región, empiecen a generar nuevas coproducciones, nuevos productos que trasciendan lo meramente cinematográfico y generen ese diálogo tan necesario. Aquí en Colombia y en Bogotá hay muchos festivales de cine, pero ese nuevos medios, ¿hasta dónde llegas a cerrarlo o hasta dónde sientes, no, aquí no hay cabida? O cómo decirle a esos realizadores, venga que su producto sí cabe aquí en este festival.
Sí, es parte de la mutación del mismo festival, ¿no? Al principio el festival en el año 2011 que empezamos, como decía, en Barranquilla, el festival era, nuevos medios era video en YouTube. O sea, en 2011 realmente algo innovador o llamativo era que tuvieras una webserie, algo que se emitiera por YouTube o por Vimeo o por algún canal digital, porque en ese momento pues estos canales digitales apenas estaban tomando pues la fuerza que ya evidentemente hoy tienen de manera muy clara. Entonces cada año lo que vamos haciendo es un poco una lectura de lo que está pasando en el entorno mediático para permitir abrir nuevos campos, pero nunca cerramos los previos. Es decir, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro llamado de obras, tenemos un llamado a obras cinematográficas tradicionales. O sea, en nuestro festival nosotros también exhibimos cortometrajes y largometrajes más tradicionales. Lo único es que en la parte de cine intentamos más que dialogar en la tecnología con la que se hace, que ya es bastante evidente, intentamos dialogar desde el tema o desde el acercamiento a los temas o desde los formatos. Entonces ahí caben películas, por supuesto, que hablan del futuro, si es la típica ciencia ficción, fantasía y demás, pero curiosamente lo que ha ido apareciendo justamente en la misma curaduría o en el mismo proceso curatorial es que hay gente haciendo películas de documental o de animación de otros temas que no necesariamente son los ya nombrados y que también están hablando del futuro, porque hablan del futuro del medio ambiente o hablan del futuro del género, del trabajo. Entonces, en la parte cinematográfica hemos abierto desde lo temático el lugar para que los espectadores puedan interactuar. Por otro lado, en la parte de nuevos medios, ahí sí es donde nos volvemos locos un poco, soltamos un poco la cadena y permitimos que los espectadores puedan participar desde realidad virtual, desde narrativas sonoras podcast, desde contenidos transmedia, desde contenidos interactivos, más recientemente desde inteligencia artificial. Cada año van apareciendo nuevas capas. Lo que no hemos hecho nunca es quitar capas. Es decir, yo podría ya sacar del espectro documental interactivo, porque se supone que es una tendencia que ya no está tan en boga, o sacar el podcast, porque en algún momento dado ya se volvió paisaje. Lo que hemos decidido es que son espacios que no tienen casi lugares de representación. O sea, si tú tienes un podcast o un transmedia o un interactivo, hay muy pocos festivales. En Colombia hay dos, el Festival de la Imagen y nosotros, que tenemos espacio para lo sonoro, para lo interactivo, porque la mayoría de festivales se centran en lo inmersivo. Entonces ya ahí sí, no sé, Bogo Shorts, Villa del Cine, hay unos cuantos más que tienen espacios de realidad virtual, pero de resto, ese tipo de contenidos de nuevos medios no tienen un lugar de visibilidad. Y hay que decir que los espectadores todavía tampoco lo han metido en su lógica de consumo diario. Es decir, nadie dice, oh, es sábado de ver web documentales. Nadie. O sea, es cierto. Yo tengo que ir a un sitio en el que haya un computador, que haya inclusive este concepto de location-based experience, como que la experiencia basada en locación en la que me ponen en el lugar unos sonidos o unos colores o una iluminación que me guía a mí a esa experiencia. Entonces, en cierta medida, lo que hemos intentado es abrir el espectro hacia eso, a que tanto los espectadores, visitantes de las diversas exposiciones y espacios expositivos, como los mismos participantes, se den el espacio de explorar, de conocer, de jugar un poco, si se quiere, con esas nuevas dinámicas y esas nuevas tendencias. Ya como lo que mostraste hace poco en la Cinemateca, que fue como el cierre del 11º, donde también hay realidad virtual, hay exposición, se sumerge uno como que Correcto. Ni mucha gente también entiende, y eso es también lo interesante de sumergirse en nuevas cosas, que desde lo audiovisual, desde lo creativo, la gente empieza a decir, fui 2 veces y te comenté unas colas impresionantes de 2 horas, porque la gente, esto es muy llamativo para la gente de crear nuevas cosas en relación a la tecnología, sí, también. En este caso, esa exposición que nombras, que es El Poder de los Sentidos, que fue la exposición que tuvimos durante 3 semanas en la Cinemateca de Bogotá, en la Sala E, era pues nuestra continuación y cierre de la versión del año pasado del festival, y en efecto era un lugar como los que me refiero, un lugar en el que una oscuridad total, había unas pocas luces que daban un cierto aura mucho más inmersivo, mucho más íntimo, pero sobre todo más sensitivo. Si las personas entraban y realmente entraban y se abstraían del entorno exterior, y eso permitía que los contenidos interactivos que estaban realizando, o inmersivos más bien, el VR, Entre Luces y Sombras, Codice Futuro, se me va uno, Yugo VR, y los cortometrajes de la Hackathon 360, son contenidos que están pensados para ser consumidos de una forma específica. Es decir, no es como cuando yo voy a una sala y hacemos un rito en el que somos todos juntos, sino que aquí realmente está pensado para un consumo totalmente individual.
Entonces hicimos una exposición que, como pudiste ver, teníamos 10 gafas de realidad virtual, es decir, era algo pequeño, porque lo que permitiera que las personas y espectadores pudieran estar dentro de ese universo onírico, soñador, evocador que los creadores habían generado. Creo que fue un éxito, fue muy poderosa, fueron casi 2.000 personas las que fueron en esas 3 semanas a la Cinemateca. Los espacios de mediación fueron muy poderosos porque hablar con el artista, que nos cuenta un poco qué había detrás de esa idea, detrás de ese proceso, pero sobre todo los retos que hay también en ese sentido en el tema de crear contenidos de este tipo de formatos que todavía no tienen recursos con que ser realizado, porque no es una industria claramente, no tienen modo de tener un retorno. Ya una película, pues si se ponen las pilas del productor y va a las salas o las vende a canales, pues hay un cierta forma de retorno, una cierta manera de retorno, pero en este tipo de contenidos todavía no hay esa forma de retorno. Entonces estamos intentando entenderlo, y una de las razones que entonces fue que desde la Fundación Narrarle Futuro organizamos esta exposición en conjunto con la Cinemateca, con Midartes, con Armadillo Media, con la Tadeo y demás, para generar un espacio en el que la gente pudiera vivir esa experiencia, porque tampoco nadie tiene unas gafas de realidad virtual en la casa. Entonces la manera de ven y aquí, pégate el viaje acá, pero te vas a tener un contenido al que no tienes acceso normalmente y que te va a llevar a otros universos posibles. Interesantísimo. Bueno, hablemos un poco del largometraje Todas las Flores. ¿Cuándo fue grabada y en estos momentos en dónde se encuentra la película? Demos un poquito del contexto de Todas las Flores. Bueno, Todas las Flores es otro de esos proyectos, digamos, en los que estamos desde Armadillo y desde mis diversas experiencias, que en cierta medida llegó de manera un poco como serendípica y caótica, ¿no? O sea, ese proyecto lleva más de 16 años siendo producido. El proyecto de la directora, que es Carmen Oquendo, una directora puertorriqueña muy enfocada en el tema, la temática LGBTIQ. Ella empezó en el año 2008. Yo entré al proyecto en el año 2016 porque justamente Carmen vino de casualidad a Bogotá a la MITBO, a la Muestra Internacional Documental, y yo estaba presentando un documental interactivo que yo produje que se llama El Centro Bogotá, y ella estaba presentando pues sus películas que hablan de la comunidad LGBTI, y ella en ese momento estaba haciendo esta película, ya llevaba casi una década haciendo esa película, conociendo los personajes, metiéndose al centro de Bogotá, que es donde ocurre la película, en el barrio Santa Fe. Y pues como yo tenía un proyecto del centro y ella este proyecto, y yo estaba hablando de lo transmedia, lo expandido, ella me dijo: mira, yo llevo años grabando esta película, pero estoy enfocada solo en un personaje que es Diana Navarro San Juan, una reconocida activista trans, lamentablemente ya fallecida, pero en ese momento todavía estaba viva. Pero tengo mucho material, tengo a personajes como Antanas Mocos, a las personas que viven en el barrio, y ese material no lo voy a usar en la película, o voy a usar una parte muy pequeña. ¿Por qué no te unes tú a mi proyecto? O yo te doy ese material y tú haces algo con él, pero no dejemos que ese material se pierda, ¿no? Entonces lo que yo hice fue que me uní al proyecto como productor transmedia. Un par de años después, bueno, un año largo después, me volví productor de la película. Y esa película, desde que yo entré hasta que la terminamos, pasaron 7 años más. Es de esas películas de muy largo aliento. El documental es lo que tiene, a veces se toma su tiempo y sus dinámicas por presupuesto, pero también por las vidas de los personajes. Y en el año 2023 ya pudimos estrenar la película, hace ya un par de años. Justamente ahora, quienes estén escuchando este podcast en el futuro, pues estamos en mayo de 2025. Ahora en junio de 2025 se cumplen los 2 años ya del recorrido normal que tienen este tipo de productos en festivales. En este momento llevamos ya 30 festivales, tuvimos nuestro estreno en Sheffield, que es como uno de los top festivales del mundo de tema documental. Ha ganado premios en Construir Cine en Argentina, en el BLAF en Vancouver, en Canadá. Ganó también un premio aquí a Mejor Película en el Festival de Cine por los Derechos Humanos. Un par de menciones. Ha sido una película de esas que ha generado como mucho... o sea, todo lo complejo que fue, uno al final dice, bueno, valió la pena, pero no por estos premios que acabo de nombrar, que también, por supuesto, siempre se agradecen mucho como esas medallitas, sino sobre todo por el impacto que ha generado a nivel de la comunidad y cómo la comunidad LGBTQ ha recibido la película, cómo se ha movido la película y sobre todo cómo en paralelo al recorrido de festivales hemos armado lo que llamamos unas exhibiciones comunitarias. Entonces, cada vez que vamos con la película a cualquiera de estos festivales, buscamos personas de la comunidad local y hacemos una proyección paralela, es decir, nos presentamos en el festival de cine que corresponda, pero paralelo hacemos una proyección en algún centro comunitario y demás, porque lo que queremos con la película pues justamente romper un poco las barreras que a veces tiene el contexto de lo narrativo, digo lo cinematográfico, pero lo periodístico, lo televisivo, tiene a veces barreras que complejizan que la gente acceda a los contenidos. Y por ejemplo, si uno va a un festival y el festival no tiene ingreso libre o tiene una boletería,
debería, pues no todo el mundo puede verlo. Muchas personas de la comunidad LGBTQ están en situaciones desfavorecidas o de pobreza extrema, que una boleta de 5 o 10 dólares pues prácticamente lo hace imposible de conocer el producto. Entonces generamos exposiciones comunitarias y son las más bellas y poderosas exposiciones que hemos hecho. Son espacios en los que las personas se sienten reconocidas, se sienten validadas, valoradas, porque la película, pues una de las cosas que más nos preguntamos y trabajamos como equipo de producción y dirección fue que fuera una película respetuosa, que fuera una película digna para estas comunidades que históricamente han sido vilipendiadas y muy maltratadas. Todas las flores ocurren en el barrio Santa Fe y es una película en la que básicamente en un relato coral contamos más de 8 historias, de microvidas, de personas que viven en el barrio y que pues un poco dialogan con las dinámicas del barrio, ¿no? Entonces hay desde un par de mujeres que ejercen la prostitución trans hace más de 30 años, lo cual es casi que un récord en un contexto en el que las mujeres trans tienen 35 años de expectativa de vida, mueren muy jóvenes. Estas son 2 señoras que ya tienen casi 70 años y siguen todavía en el barrio. Tenemos las dueñas del hotel donde ocurre gran parte de la película, el hotel y prostíbulo donde ocurre la película. Tenemos a Antanas Mocus, que es el antiguo alcalde de Bogotá que creó esa zona de tolerancia, entonces él también aparece como personaje. Tenemos un chico trans, Harold. Bueno, son un grupo de personajes muy variados que en cierta medida a partir de esos pequeños acercamientos de sus historias nos cuentan la historia como de un escenario pues muy complejo y muy dramático, si se quiere. Este proyecto ya estamos ahora cerrando el ciclo festivalero, como decía. Ese proyecto tiene una campaña de impacto y es un proyecto transmedia, es decir, la película fue la segunda capa de ese proyecto. La primera capa había sido una obra de teatro que se llama Esa pendejada que llaman amor, que la dirigió Cristian Ávila, que es el asistente de dirección de la película y que también hizo unos talleres de formación con las chicas del barrio y hizo una obra de teatro. Sacamos la película y ahora mismo estamos trabajando en una nueva película derivada de la primera, que es Diana de Santa Fe, que es la película sobre el personaje central, Diana Navarro. ¿Ya como documental o también? Ya como documental, porque en el camino de terminar la otra película, la película, bueno, como la vida, afortunadamente es lo poderoso del documental, es que las historias van mutando, van cambiando, y es que la película que yo recibí cuando entré al proyecto, que era Diana de Santa Fe, fue cambiando. Y apareció un montajista que es Gustavo Vasco, que nos impidió a nosotros como cambiar un poco el acercamiento y que tal si van y miran el barrio y se acercan a más personajes, y la película se terminó detonando en una película coral. Es decir, Diana sale en todas las flores, pero es uno de muchos personajes. En el camino, Diana muere. Y al morir Diana, se detona lo que era Diana. Diana fue la primera mujer afro y trans en hablarle al Congreso en Colombia. Era una mujer muy fuerte, muy valiente, que se reconocía como negra, marica y puta. Ella decía, yo soy Diana Navarro San Juan, soy negra, soy marica y soy puta. Lo único es que, curiosamente, ella dejó de ser prostituta un tiempo después porque se dedicó a ser abogada para ayudar un poco a su comunidad, y esa fuerza de ese personaje, cuando ella muere, pues Petro, Claudia López, grandes líderes del país alzaron su voz diciendo, oh, murió la negra marica y puta. O sea, mostró la fuerza y lo necesario que era la historia de vida de Diana. Entonces ahí decidimos, un poco también llamados por la comunidad, retomar la película solo dedicada a ella, y es lo que estamos trabajando ahora, que es una obra híbrida, es imagen real y animación. Vamos a contar la historia de Diana desde sus inicios. Esa película hasta ahora sigue siendo, estamos todavía ahí en el equipo de dirección, Carmen Oquendo y Cristian Ávila, estoy yo también de nuevo en la producción, y estamos buscando como los recursos y fondos. Ese proyecto tiene una realidad virtual. Mejor dicho, son de esos proyectos que crecen, crecen y crecen, que es lo poderoso de este concepto, lo expandido, porque nuestras historias pueden contarse casi que por siempre, aunque algún día toca decir hasta aquí. Y nada, ahora mismo estamos buscando exhibiciones. Ahora llega junio, que siempre al conmemorarse las dinámicas de la comunidad, entonces ahora en junio, vamos a estar en 7 museos en Colombia, vamos a tener 2 proyecciones en Pereira. Bueno, vamos a hacer, cada año en junio se ha detonado como un recorrido y un circuito muy, muy poderoso y necesario. Con eso cerramos un poco esta primera parte. Ya estamos en una plataforma americana que se llama Canopy, donde en Estados Unidos ya se puede ver a través de esta plataforma la película, y estamos buscando en Colombia pues escenarios donde realmente poder llevar a otro nivel, digamos, la película, y que mucha más gente pueda verle y conocer estas historias. ¿Cómo fue el acercamiento a la comunidad? Y cuando ellos la ven, ¿qué opinión tuvieron de la película? ¿Les gustó? ¿Cómo fue ese acercamiento ahí? Bueno, varias cosas. Una de las razones por la que la película, quien haya visto la película dirá 16 años, pero eso no se ve en la película. O sea, la película no sale un
rótulo que dice 2004, 2008, 2009. No es una película que tenga ese recorrido marcado en la película en sí misma. Es una película que pareciera como en tiempo real, digamos, entre comillas, aunque se mezclan material de muchas épocas. La película necesitó 16 años fue para poder lograr ese acercamiento a la comunidad. Una comunidad como la del barrio Santa Fe y cualquier comunidad desfavorecida son comunidades muy complejas, pero sobre todo en los últimos años que se ha abaratado el tema de los equipos y demás, son comunidades que se han visto excesivamente retratadas, por no decir excesivamente mal retratadas. Mucha gente se acerca por el morbo, por la curiosidad, porque es llamativo, se apropian de las historias de estas comunidades y salen corriendo prácticamente y más nunca vuelven. La comunidad nunca ve sus películas, nunca sabe qué pasó con eso, pero sobre todo en gran medida en muchas ocasiones sale muy mal retratada. Y entonces terminan saliendo estos contenidos así como súper amarillistas, súper morbosos, tipo Agarrando Pueblos, ¿cierto? Así como pornomiseria. Y una de las grandes preguntas que afortunadamente compartimos siempre desde dirección y producción fue evitar al máximo eso, ¿no? Como que fuera un escenario de diálogo con la comunidad, que todo el tiempo la comunidad nos acompañara. No solo, que creo que fue lo de lo más importante, dándonos pistas de quién podría ser interesante, que hiciera parte del relato. Cuando la película se vuelve coral, empezamos a preguntarle a la misma comunidad quién podría ser interesante conocer, ¿no? Como quiénes podrían ser interesantes personajes que delimiten lo que es el barrio, sino en todos los procesos. Entonces la película cuando se finalizó, en el año 2022 nosotros estuvimos en el Bogotá Audiovisual Market, que es un mercado pues muy reconocido aquí en Bogotá de tema audiovisual. Habíamos estado en 2017 con la película en Projects, que es como una de las categorías de industria. Ahí nos había ido muy bien, habíamos ganado como algunos premios y demás. Seguimos haciendo la película y cuando ya terminamos la película, desde su montaje, fuimos seleccionados en el componente screenings, que es como la parte de work in progress, donde se presentan las películas para que la industria las vea y pues ganar premios y conseguir aliados, etcétera. Y ahí ganamos entonces la posibilidad de un gran apoyo al final, que fue la gente del equipo de Guateque Cine, que son nuestros aliados que nos dieron toda la postproducción de color, sonido y demás. Y entonces nosotros presentamos la película en el marco de este mercado e invitamos a Diana. Lamentablemente no pudo ir porque ya estaba en la fase final de su enfermedad, pero invitamos a Harold, que es uno de los personajes, es un chico trans que sale dentro de la película, y entonces cuento esto como anécdota para hablar de cómo recibió la comunidad la historia. Y fue que Harold ve la película y entonces lo invitamos al frente a que cuente un poco como sus impresiones, y yo le pregunto a Harold qué te pareció la película y él dice, no, excelente, una película familiar. Entonces fue muy gracioso porque realmente no es una película familiar, o sea, es una película que tiene una escena muy al inicio, muy a propósito, una escena muy explícita de sexo trans en un pequeño televisor en el bar donde ocurre la película. Tiene a lo largo de la película mujeres exhibiéndose con sus senos al aire, porque es que en el Santa Fe ocurre eso. O sea, las películas abiertamente. No están abiertamente en el Santa Fe. Cualquier persona que haya pasado por el Santa Fe sabe a qué me refiero. Es nuestro Red Light District, ¿no? El barrio rojo, donde en la mitad de las calles las mujeres están con sus senos al aire, con sus colas al aire, y no pasa nada. O sea, eso es la vida real, y las películas, por lo menos las películas que yo hago, no quieren limpiar la imagen de la vida real, quieren mostrar la vida real en su máxima esencia y poder. Aún así, Todas las Flores no es una película excesivamente explícita para lo que podría haber sido. Tiene, como digo, un par de escenas medio explícitas, pero no es claramente una película familiar. Pero Harold decía que era una película familiar porque para él era esa su familia. O sea, las personas que estaban en pantalla eran él y su familia. Cuando una semana después termina el mercado y armamos una exposición de la película, una proyección, perdón, de la película en el prostíbulo donde ocurre la película, en Tabaco y Ron, nos llevamos un proyector, un buen equipo de sonido e invitamos a todos los personajes que pudimos ubicar, más a otras personas de la comunidad, e hicimos una exhibición. Bueno, la comunidad se rió, lloró, aplaudieron, o sea, fue una cosa increíble. Y cuando al finaliza la película, Carmen y yo nos acercamos a Lady, que es una de las personajes de la película también, que en ese momento era la pareja de Harold, y le decimos, imagínate que estos días Harold nos dijo que es una película familiar, y ella nos mira y dice, claro, es que es una película familiar. Ese fue para nosotros el mejor chulito de la película. Cuando nosotros vimos que la misma comunidad que está representada se sentía bellamente retratada, respetuosamente retratada, para nosotros ya dijimos, aquí fue. O sea, la película está donde queríamos que estuviera. En ese escenario de lo real, por supuesto, pero desde un escenario de respeto, de dignidad. Yo creo que es importante rescatar la dignidad de las películas y cómo nuestras películas y los personajes que retratamos
merecen dignidad. Y creo que una de las cosas muy poderosas y que yo rescato del proceso con Todas las Flores fue que siempre hubo esa búsqueda y ellos la han sentido. O sea, yo todo el tiempo decía, pues en épocas en las que la representación, yo soy un hombre blanco heterosexual, o sea, es súper difícil porque en épocas en las que la representación es importante, pues ¿por qué esta persona que no hace parte de la comunidad? Y todo el tiempo estaba a la espera de pronto que no, como dicen coloquialmente, hoy nos funaran, ¿no? ¿Por qué? Y el mejor ejemplo de que la película es respetuosa, es valiosa, es cálida, es en un festival donde nos dieron uno de los premios, decían algo muy, muy poderoso en el comentario del jurado que decían a tender portrait, un retrato tierno. Eso para mí fue como muy poderoso porque demuestra en cierta medida que el acercamiento que intentamos hacer fue el que realmente perciben los espectadores. Y claro, como directora y como productores, ese es como el mejor pago que uno tiene de que la comunidad se sienta agradecida de un trabajo que se haya realizado. Y de llevarle a la comunidad el producto. Un año después de esta presentación, tuvimos el estreno en Sheffield, ya la película se terminó, y era junio de 2023 conseguimos un aliado, una ONG, que nos ayudó a gestionar la Cinemateca e hicimos un lanzamiento, un preestreno, con toda la gente en la Cinemateca, y entonces fuimos con un par de buses al barrio y las recogimos a todas ellas y nos las trajimos a la Cinemateca y fue una noche de gala y estaban engalanadas y había casi que una alfombra roja, había así como un gran póster gigante donde ellas se tomaron fotos y en el bus había un par de ellas que se miraban, eran personajes de la película secundarios, salían en un reinado que hay dentro de la película, se miraban así, decían, ¿tú alguna vez has ido a cine? Y la otra le decía, no, nunca. Y 20 minutos después estaban viéndose en una pantalla gigantesca de la sala capital de la Cinemateca. Yo creo que las historias deben ser... Esto puede no ser tan popular en muchos escenarios, pero yo creo que nuestras películas no son importantes, o sea, cada vez son menos importantes. Las películas cada vez deben ser más espacios que dinamiten conversaciones y no la alfombra roja y el director o la directora hablando, sino que las mismas personas se apropien de la película y sean ellos quienes detonan la conversación. Obviamente ha habido espacios más cinematográficos en los que Carmen o yo o ambos, porque hemos ido ahí alternándonos, hemos estado y desde lo cinematográfico contamos algunas de estas cosas que estoy contando yo desde el punto de vista de la producción, de la dirección, de las decisiones estéticas, etcétera, pero casi siempre lo que tratamos es de hacer un paso al lado de nosotros. Ese día, por ejemplo, de ese preestreno, nosotros saludamos al comienzo de la película, después dimos play a la película y al final al conversatorio eran las personas que son los directivos de temas de la comunidad LGBTIQ en la Alcaldía de Bogotá y en Presidencia de Colombia y dos de los personajes. O sea, la charla giraba alrededor de ellos, no de la película como hecho cinematográfico, sino de la película como hecho de conversación y de diálogo. Uf, muy, muy, muy chévere todo lo que pasa alrededor de un proyecto, porque no lo cierro como largometraje, sino como un proyecto porque, como dices, se va a ampliar, hay muchas cosas también alrededor de eso. Y que se extiende, como diríamos en el Caribe colombiano. Exactamente. Tienes una empresa que se llama Armadillo New Media and Films. ¿Por qué generar empresa? ¿Por qué una productora audiovisual? ¿Y cómo son esas dinámicas de tener una empresa en Colombia en relación a los audiovisuales? Bueno, esas dinámicas son complejas siempre. Gestionar cultura y la cultura y la creatividad en Colombia y en Latinoamérica, y yo creo que en el mundo, incluso en estas épocas, siempre ha sido un tema complejo porque no está como en el top, ¿no? La gente se imagina más otros escenarios productivos, pero la cultura siempre ha estado como... eso ha cambiado mucho, pero lamentablemente históricamente había estado muy relegada, ¿no? Cuando la cultura al fin y al cabo es lo que cambia un poco y empodera muchos de los entornos sociales. ¿Por qué crear empresa? Bueno, yo creé Armadillo New Media and Films en el año 2009. Yo había vuelto a Colombia después de 5 años viviendo fuera, viví en España muchos años y cuando vuelvo a Colombia, que vuelvo a un trabajo, digamos, muy tradicional en la academia, que es otro de los escenarios en los que me he desenvuelto toda mi carrera o gran parte de ella, y entonces yo decidí crear empresa para divertirme. O sea, en ese momento yo tenía un trabajo estable de 8 a 5, en el que, digamos, cubría mis búsquedas económicas, bueno, otras dinámicas, pero yo sentía que ese trabajo en cierta medida podía potenciarlo si por fuera podía hacer otras cosas de las búsquedas de lo creativo. Entonces creé la empresa al principio con esa intención. En el camino pues obviamente fueron pasando muchas cosas, tanto desde procesos productivos hasta procesos creativos y demás, pero la razón inicial era tener un campo de juego, ¿no? Un playground ahí donde uno poder jugar, divertirse, poder generar, por supuesto, oportunidades para otras personas, para otros creadores y creativos y demás. En el camino fueron apareciendo posibilidades, pues entonces desde Armadillo tenemos ya producidos al aire 2 largometrajes, 6 o 7 cortometrajes,
3 proyectos transmedia, un festival, por supuesto, Narrar el Futuro, que surge desde ahí. Está ligado desde ahí, aunque ya hoy en día son 2 entidades desde el punto de vista administrativo separadas. Entonces, siempre fue como la búsqueda de seguir probando cosas, y sigue siéndolo. Hoy en día tenemos, pues, siempre hemos trabajado en un formato escalonado, es decir, siempre tenemos como proyectos en cada una de las etapas. Entonces, así como tenemos ya estos proyectos en circulación, tenemos ahora un par de proyectos en preproducción, un proyecto ya en producción avanzadísima, casi llegando al alcance de la postproducción, y 2 proyectos en postproducción. ¿Qué permite eso? Moverse, ¿no? Moverse de manera un poco alternativa, porque las industrias creativas en Colombia son creativas en todos los escenarios posibles, sobre todo en lo económico. Tener industrias creativas en Colombia implica ser muy creativos desde el punto de vista de dónde buscamos los recursos, de con quiénes nos aliamos para buscar esos recursos, de las temporalidades de esos recursos, de entender a veces que una película tiene que aparcarse por un momento dado porque no tiene recursos ahora para pagarnos horas al equipo de trabajo. Entonces nada, yo de momento sigo teniendo trabajos en paralelo. Yo ahora mismo, pues hablando en mayo de 2025, además soy profesor en el programa de cinematografía de la Tadeo, soy defensor del televidente del canal RCN ya recientemente. Vamos a hablar de eso. O sea, tengo como muchos sombreros, y eso lo hablamos tú y yo en algún escenario académico en el que coincidimos, que no es ni bueno ni malo. O sea, probablemente si tenemos que categorizarlo, podría ser malo en el sentido de que es como una cosa medio paranoica de saltar de la gestión cultural a la docencia, al canal más privado tradicional. O sea, es como medio paranoico. Las diferentes vidas que decías. Son muchas vidas, como te decía yo en su momento. Pero es lo que hay. O sea, entonces, no, insisto, no es ni bueno ni malo, es lo que hay en este momento, en este contexto cultural, y por eso entonces también hay que aprender a surfear un poco esa ola, ¿no? A mí cada vez me cuesta más, cada vez estoy más que me bajo la tabla, porque ya son 20 años dándole a esto y haciendo. ¿Pero de cuál te bajarías? No sé, es que por eso no me bajo todavía, porque no sé de cuál me bajaría, no sé cuál es en este momento la que más me atrae. Afortunadamente estoy en muchos escenarios en los que en todos los disfruto mucho. A veces lo que no me da es la vida, ¿no? Ya es un tema de tiempos y de huecos temporales, ¿cierto? Pero yo sí creo que en cierta medida, y es una invitación, porque a veces la gente se pregunta, pues, tú y yo nos conocemos en el contexto de una maestría en gestión cultural en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y hay muchas veces los creadores están pensando como muy en pequeñito, ¿no? Como hago este proyecto casi que para graduarme, pero no miro más allá. Y realmente los procesos culturales son de muy largo aliento. O sea, ya hoy en día, pues gran parte de los procesos que nombro han tomado cierta carretera y se mueven más o menos solo, no al nivel de vehículos estos que manejan solo, pero sí por lo menos que se mueven con menos complejidad, pero es porque llevamos 20 años con la terquedad. Entonces yo sí siento que también es como un llamado a aquellos que escuchan este podcast o este videocast, ya no sé ni cómo se llaman, a que apuesten por lo cultural. O sea, lo cultural y lo cultural engloba todo, ¿no? Lo artístico, lo creativo, lo audiovisual, etcétera. Lo cultural en cierta medida construye país y nación, cambia sociedades. O sea, si nosotros no tuviéramos la cultura, seríamos una sociedad muy pobre. O sea, siento que lo cultural que ha faltado, pues obviamente mucho más inversión, recursos, tiempo y demás. Lo cultural es poderoso porque cambia vidas. O sea, nuestras películas cambian vidas, nuestros talleres de formación cambian vidas. Cualquiera de los proyectos que nosotros hacemos desde lo narrativo cambia vidas, y eso es importante, creo. Cuando te escuché en la maestría, yo decía, este es el profe que por fin me está diciendo la verdad de no tienes que ser de 8 a 5 aquí, porque lo mismo, estamos metidos en tantas dinámicas y eso es la cultura, meterse en varias cosas y decir, esto me gusta, esto puede ayudar a la gente, y a partir de ahí dije, este es el profe que por fin me está diciendo de que estamos metidos siempre en muchas cosas al mismo tiempo. Sí, o sea, insisto, no estoy tampoco haciendo un llamado ni a la autoexplotación. Estamos en una época también compleja en ese sentido. Estoy haciendo un llamado también, es como a ser conscientes de que luchar por esas ideas, por esos procesos, pues implica también en algunos momentos, ojalá iniciales y no para toda la vida, de sacrificios. O sea, también yo creo que hay un mensaje, se lo repito a mi hija, me lo repito yo cada día como una letanía, es que hay que ser persistentes. O sea, estamos en una época en la que realmente ya el talento no es importante, o por lo menos no es lo único importante. Hay mucha gente talentosa, porque hay procesos de formación mucho más constantes, porque se han roto muchas barreras por el tema de lo digital. O sea, gente talentosa hoy en día en nuestra industria, en cualquier industria hay muchísima,
pero la que destaca realmente es esa que da la milla extra, ¿no? Para acudir al cliché, como que le mete un poquito más de intensidad y le dedica de pronto un fin de semana al mes extra o que trasnocha un par de días, porque si no es muy difícil. O sea, es muy difícil destacar porque el mercado está complejo, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, porque los equipos se han abaratado. Entonces son tantas cosas que hay ahí que yo sí creo que estamos en una época en la que más que apelar a nuestro talento debemos apelar es a nuestra pasión, a nuestro interés en lo que estamos haciendo. Y por eso es tan importante también encontrar proyectos y procesos en los que nos sintamos tan cómodos, conectados, historias que se parecen a lo que nosotros somos y queremos contar. Ese granito extra de trabajo, pues si no es eso, no se pudiera construir una empresa, un trabajo extra, algo que te llegue a relacionarse. En relación a eso, ¿Armadillo tiene sedes en otros países o es solo aquí? Nosotros inclusive antes de pandemia teníamos sede aquí en Bogotá y ya después de pandemia ni siquiera tenemos sede. Virtuales. O sea, somos virtuales y muchas empresas. Nosotros hasta mayo de 2020 tuvimos una sede aquí cerca en Chapinero y después cerramos y más nunca abrimos. O sea, yo creo que ahí se nota mucho el concepto de lo digital y de los procesos que se hace. Yo trabajo con gente, o sea, parte del equipo con el que trabajamos diversos proyectos está desde Puerto Rico, donde está Carmen, desde Argentina. O sea, trabajamos con gente en España, trabajamos con gente a nivel global también por los diversos temas que trabajamos y tipos de contenidos y tipos de tecnología. Y hay gente que está regada por el mundo y no hay necesidad de un espacio. Yo cada vez creo que el concepto del espacio, si bien me gusta y me encanta el concepto del encuentro y de estar juntos y tal, yo por lo menos odio con toda mi alma, vida y corazón las clases virtuales, por ejemplo. Me encanta el estar en el sitio, el estar en el espacio con la gente, interactuar, irse a tomar un café en el medio de la clase y eso aplica a la clase o a una reunión, a cualquier cosa. Pero yo creo que las empresas, digo para que no se tome como una excusa, es que yo no tengo todavía la posibilidad de tener tales equipos o yo no tengo la posibilidad de tener tal lugar donde trabajar. O sea, en esta época eso cada vez es más irrelevante y con los pasos que va dando la inteligencia artificial, las otras tecnologías, cada vez menos. Yo sí creo, para también ahí contradecirme un poco, porque creo que somos nuestras contradicciones, que todo esto tiene mucho que ver con las lógicas también de entender que lo creativo nunca va a morir. O sea, hoy en día es muy fácil decir y repetir, es que la IA nos va a matar lo creativo y no, lo creativo, la IA y toda esta tecnología y cualquiera, el video por internet en su momento, el telégrafo en su momento, la imprenta en su momento, cada nueva tecnología llega a potenciar lo que como creadores podemos hacer. Si se quiere volver nuestro parlante mucho más poderoso. Yo que no dibujo nada, que soy negado para todo lo artístico, la IA me da la posibilidad de poner de manera inicial mis pensamientos y mis ideas para mostrárselo al ilustrador que trabaja conmigo o al animador para que él lo lleve a otro nivel. No es que yo voy a, como ya la IA me hace un boceto, un alcance, yo voy a despedir a ese animador o ilustrador para nada. Lo que hago es que potencio esa posibilidad. Entonces yo sí creo que es un momento muy complejo en el que hay que cada vez dar más ese granito adicional de trabajo porque estamos en épocas muy, muy rudas, muy complejas y que si nos descuidamos ahí sí, pues vamos a perder la posibilidad de vivir dignamente, porque insisto en el concepto de dignidad, vivir dignamente de nuestros oficios, de nuestros saberes y de nuestras creatividades. Alejandro, hablemos un poco de Chaquero, el cual eres el director del proyecto. Lo mismo, ya no sé si deba decirlo como cortometraje o como proyecto multimedia expansivo, el cortometraje que narra la magia del Caribe colombiano, especialmente de la cultura palenquera, ya ha sido exhibido en 17 festivales nacionales e internacionales. Bueno, Chaquero, al final creo que fueron un poquito más, creo que fueron como casi 30 festivales en su momento. Chaquero es un corto ya de vieja data, pero que es muy oportuno en este momento en el que estamos hablando, porque justamente hace unas semanas se conmemoraba el Día de la Afrocolombianidad. En efecto, Chaquero es una película que finalmente terminó siendo un cortometraje de ficción. Es la única ficción que yo he hecho, de hecho. Todo el tiempo he trabajado la no ficción. Que se puede ver en RTVC Play, ¿no? Se puede ver en RTVC Play, correcto. Está en RTVC Play, de la plataforma digital de Señal Colombia. Nuestro Netflix colombiano, yo les digo a mis estudiantes. Que es súper necesario ir por allá porque hay muy buenas películas y hay un gran mapa de lo que somos como país a nivel audiovisual. Chaquero está en efecto en este momento en RTVC Play y Chaquero empezó como documental. Chaquero es otra de esas películas de largo aliento. Empezamos en el 2012 más o menos a investigarla como película documental durante muchos años con el productor de este corto que se llama Cristian Mejía. Estuvimos buscando fondos para hacer el largometraje documental, era un largometraje documental híbrido y no lográbamos conseguir los fondos. Pasamos como 2 o 3 veces al pitch del Fondo de Cine de Colombia
y en el pitch siempre nos devolvían. Siempre quedábamos en el pitch y no ganábamos. Y no ganábamos porque la historia de Chaquero es una historia que de manera inicial parece muy ficción. Era lo que nos decían los jurados, es que esa historia parece ficción. Porque hablábamos de la cosmogonía, de la muerte, de cómo los palenqueros se enfrentan y se acercan y disfrutan, o más, no sé si la palabra es disfrutar, pero por lo menos respetan el concepto de la muerte y lo ven como un lugar de encuentro, de baile, de disfrute, para rendir homenaje a sus seres queridos cuando fallecen. Y nunca logramos conseguir los recursos desde como si fuera una película de no ficción, una película documental. Y en un momento dado, pues como creo que hay que hacer con los proyectos, los dejamos respirar. Cristian se fue a Europa a hacer su maestría, yo pues me metí en otras cosas, me había venido a vivir a Bogotá. Y entonces la dejamos respirar y en un momento dado cualquiera, tomándonos una cerveza con Cristian, él dice, oye, abrió una convocatoria de cortometraje, pero de ficción. Mandamos Chaquero. Y yo le dije, pero bueno, nosotros no tenemos Chaquero como ficción, no tenemos un guión. No, eso nos metemos y con todo lo que hemos escrito de eso, algo nos hacemos. Y literalmente, no te miento, en una semana se escribió guión, o sea, cogimos mis escaletas, yo escribí la propuesta y se volvió ficción. Mandamos la propuesta y, como es de esperar, nos ganamos el fondo de ficción para hacer ese corto. Entonces, por eso, uno de los grandes aprendizajes para mí de Chaquero es también como dejar que nuestras historias vayan encontrando su propio camino, su propio relato. A veces uno las fuerza, ¿no? Uno las fuerza y la quiere obligar a que sean lo que no son, y ahí vimos, entonces conseguimos el recurso, que siempre es más pequeño de lo que uno quisiera, pero con ese contenido nos fuimos a San Basilio de Palenque y entonces hicimos esta película que después pues se estrenó en el Festival de Cine Cartagena, hizo un recorrido muy poderoso de festivales, estuvo en Biarritz, en Cine Latino Toulouse, en el BCCF en Bruselas, en Alucine en Toronto, estuvo en 30 festivales, de los cuales 10 o 15 eran festivales muy queridos, muy poderosos, entonces fue un recorrido muy chévere el que hizo la película, y sí tiene unas expansiones, tiene desde unos contenidos 360, un making of 360, un videoclip 360, algunos de ellos no todos se han terminado porque a veces también uno va abandonando procesos por meterse a otros, pero fue un proyecto muy interesante y sobre todo que nos permitió seguir retratando comunidades que en este caso me conectan mucho con lo Caribe, ¿no? Con ese sentir mío del ser Caribe, y me permitió explorar partes de ese Caribe que yo no conocía. Bien, hacia allá íbamos. ¿Cómo ver estas producciones audiovisuales hacia proyectos expandidos, ¿no? Siempre nosotros los realizadores nos quedamos como en la película, en el corto, y uno de tus fuertes es llegar a lo expandido. ¿Cómo llegar a abrir ese abanico de posibilidades, cómo verlos? Y también que nos cuente un poco del proyecto de Más allá de los límites, que va sobre esas mismas dinámicas. Pues realmente salvo un par de cortitos iniciales por allá en 2008, 2009, que en efecto fueron un corto y ya, que tenía un tráiler, un afiche y chao. Todos mis proyectos han sido siempre conectados con esa búsqueda o esa apuesta de expandir el relato. Tiene que ver con que justamente por las dinámicas del festival y de la exploración que estábamos haciendo en paralelo del festival, me fui tropezando y encontrando de frente todo el concepto de lo transmedia y lo expandido, que pues en Colombia justamente explota por allá en 2012 o 2013. Nosotros empezamos a hacer el festival en 2011 y entonces empezamos a ver cómo grandes pioneros del tema aquí en Colombia, llámese Elder Tobar, Irene Lema, también muchos desde el periodismo, Felipe Lloreda y el equipo de reportaje 360 en el país de Cali, Olga Lucía Lozano también desde La Silla Vacía con Proyecto Rosa, eran gente que estaba explorando y probando cómo lo tradicional periodístico, televisivo, cinematográfico podía dialogar con otro formato. Entonces eso me lo tropecé de frente. Cada año al festival traíamos muchos de estos invitados y fueron obviamente enriqueciendo nuestra propia obra, y nos llevó a que pues desde ahí todos los contenidos que hacemos siempre dialogan con el espectador desde muchos acercamientos. Eso, que en ese momento era como mirar un poco al futuro, ya hoy en 2025 no es nada futurista ni nada muy raro. Yo creo que hoy en día, y es una frase que repito todo el tiempo, es que estamos en 2025 y todo es expandido. Todo es expandido porque todos nuestros espectadores también consumen de forma expandida. Nuestros espectadores ya no ven solo televisión o escuchan solo radio o leen solo periódicos. Nuestros espectadores hoy en día empiezan leyéndose un libro, se pasan a una pantalla de Netflix, de ahí cruzan a la pantalla televisiva tradicional y terminan escuchando un podcast en Spotify, ¿cierto? Y sin contar con que después leen cómics o juegan un videojuego, etcétera.
todas las formas de consumo hoy en día son muy variadas, por tanto nosotros como creadores debemos también apelar a esas formas de consumo variadas y expandidas, porque también en cierta medida enriquecemos el diálogo de nuestro contenido con el público. Para mí una de las grandes preguntas que hay alrededor de nuestra industria tiene que ver con el tema de los públicos, cómo permitimos que nuestros públicos y los espectadores cada vez más participen de forma constante y valiosa en nuestro contenido, y la única forma que se me ocurre a mí y que he entendido para lograr eso es permitirle al espectador participar un poco en las lógicas de ese contenido, y la única forma en la que los espectadores participan es que se sientan conectados con ese universo que le estamos presentando. Creo, sin duda, que lo expandido tiene todavía muchos retos desde lo productivo, bueno, ya era difícil hacer una película, como ahora la película, el videojuego, etcétera, pero esos retos tendremos que resolverlos. O sea, son retos, son complejidades, tendremos que resolver cómo logramos hacer el videojuego, la plataforma expandida, la obra de teatro, pero todo eso va a ir en posibilidades mucho más poderosas también desde el punto de vista de la conexión con esos públicos y de la búsqueda de esos recursos, porque cuando yo le agrego una capa al producto, sí, por supuesto le agrego una complejidad, pero también agrego algo que facilita dónde ir a tocar puertas para conseguir esos recursos. Entonces, básicamente, creo que todo se expande y es una invitación a que también un poco probemos y exploremos con capas a veces pequeñas. O sea, es que no todo tiene que ser una película, un videojuego, todo esto tan grande. O sea, solo con el mismo hecho de que la película tenga unas redes sociales o un contenido sonoro o un making of en el que invitemos al espectador a conocer un poco más, ya eso son pequeñas pinceladas de lo expandido y que permiten conectar con el público de una forma pues cada vez más robusta. Y asimismo para la comercialización, ¿no? Porque puedes venderlo de una u otra manera, Por supuesto. decirlo, por este lado lo puedo vender o me puedo dar mucho más auge por ciertas capas que se le pueden meter a los proyectos. Sí. Y eso no es nada nuevo. Siempre me gusta insistir en que esto no nos lo estamos inventando nosotros en el 2025. Eso lo está haciendo George Lucas desde los 70 con Star Wars, eso lo está haciendo Harry Potter, lo está haciendo Roberto Gómez Bolaño con El Chavo. O sea, o lo hacía Fernando Gaitán con Betty la Fea. O sea, no son proyectos nuevos, es que tenemos que dejar de decir esa mentira de que los nuevos medios están reinventando nada. McLuhan y después muchos teóricos lo decían, todo nuevo medio es un viejo medio. Todo lo nuevo siempre está amparado, guiado por algo que alguien ha dicho de manera previa. Entonces sí creo que es importante que también como creadores seamos conscientes, y esto no es una cosa desde la estética, no, es desde la producción. Tener nuestros proyectos expandidos van a garantizar, o por lo menos abrir más posibilidades en un universo tan complejo de las narrativas, conseguir otros escenarios mucho más conectados con los públicos, mucho más robustos desde lo financiero y que permitan sin duda generar nuevas formas de, insisto, diálogo con nuestro espectador. Que yo creo que al fin y al cabo lo que sí tenemos que hacer es cada vez más poner al espectador en el centro. Bien. Profe, cuéntenos para cerrar cómo es ese proceso y esa mirada desde el defensor del televidente de RCN. ¿Qué opina la gente de La Casa de los Famosos? ¿Todavía piden Betty la Fea? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, ese es como uno de los campos de juego más recientes. Hace unos ya 3 meses largos estoy dirigiendo el programa y como defensor del televidente y dirigiendo el programa Tutele, que es el espacio de la defensoría en este canal RCN, que para quienes nos escuchen de pronto de otras latitudes es un canal privado, uno de los 2 principales canales privados del país. La Defensoría del Televidente es un escenario que surge en el marco de la llegada de los canales privados a Colombia en el año 98, y lo que se busca con esa figura es generar como una intermediación, o sea, que los canales privados no puedan un poco hacer, digámoslo así, muy entre comillas, lo que les da la gana, sino que haya un intermediador que reciba, digamos, esos comentarios, críticas, que uno creería que no, pero sí llegan, ¿no? Sí, llegan muchísimo, por supuesto, y de todo, no solo quejas, también aplausos, por supuesto, y demás, y esa figura pues llegué también como muchas de las cosas en mi vida de manera un poco serendípica, pero ahí estoy entendiendo todavía, después de 3 meses todavía entendiendo las lógicas. Llegué en medio de un programa álgido que es el reality de La Casa de los Famosos, entonces gran parte de las quejas se sostienen en ese programa que tiene muchas complejidades y que nos ha tocado pues obviamente pasar reporte al canal de lo que la gente opina de las votaciones, de cómo están siendo llevadas a cabo, de las vulgaridades o de las peleas de los en las que se enfrentan a veces los personajes y demás, siempre intentando, que es al fin y al cabo la razón de ser de la figura, apostar por una televisión de calidad.
Como decía antes, la cultura nos genera espacios de encuentro. La televisión, por supuesto, es uno de los grandes medios masivos. Todavía hoy en día que muchos desde la capital creemos, no, que ya nadie ve televisión. Muchos de los jóvenes no ven, pero es sí mentira. que... No, pero es mentira, porque incluso aunque los jóvenes no vean televisión, ven este tipo de programas en el 24/7, en sus expansiones digitales. Entonces, realmente el espacio televisivo cada vez más vuelve a ser ese lugar de encuentro que fue históricamente. Cuando hace 20 años nos reuníamos alrededor de la televisión, sí, tradicional, para ver Betty o lo que fuera, pues eso sigue existiendo. Lo que pasa es que ahora el lugar de encuentro son las redes sociales, es TikTok, es Twitter, para criticar o para aplaudir lo que hizo pues el bando del que yo hago parte en este programa u otros. Para no quedarnos solo ahí, yo creo que una de las cosas poderosas es que desde la Defensoría del Televidente uno puede generar un diálogo en el que otra vez, lo que decía hace un rato, el televidente, en este caso el espectador del televidente, esté en el centro. Entonces hemos ido generando innovaciones para permitir que en esta nueva etapa del programa el espectador cada vez esté más cerca de nosotros. El espectador lo escuchemos no solo por las cartas, correo, porque ya no llegan cartas, pero al principio en este tipo de secciones llegaban cartas literalmente. A nosotros no, a nosotros nos llegan correos electrónicos, pero también los estamos buscando los mensajes en el entorno digital. Entonces tenemos un hashtag que es numeral Tutele te escucha. Entonces le decimos a la gente, usen esa etiqueta para nosotros poder ubicar más fácil aquello que ustedes están pensando, criticando, aplaudiendo, etcétera. Nos inventamos una sección que se llama el Televidente de la Semana. Entonces cada semana buscamos un televidente que quiera llegar y contarnos un poco, ya no una crítica, que para eso tenemos otra sección, el ojo crítico, sino a mí me gusta ver tal tipo de contenido, yo disfruto tal novela o yo disfruto tal cosa o no me gusta tal cosa. Es decir, también entender que ser televidente tiene unas lógicas, tiene unas búsquedas, tiene unas intenciones. Entonces, con eso estamos generando un espacio en el que el espectador también se siente reconocido. Incluso quienes hacen la televisión, tenemos una sección que se llama Del Otro Lado del Set, donde le mostramos a los espectadores cómo se hace. O sea, nadie sabe todo el andamiaje que hay aquí mismo, que esto es un podcast, un video podcast más bien sencillo, pero aquí hay 2 micrófonos, ahí hay cámaras, luces. O sea, hay un andamiaje que la gente realmente no conoce y creemos, y es una intuición que se ha ido validando, que entre más la gente entienda todo el andamiaje que hay detrás del proceso de crear historias, más crítico va a ser, pero también más respetuoso a la hora de exigir mejoras en los contenidos va a ser. Entonces es una nueva etapa interesante, disfrutándola mucho porque me gusta esos campos de juego en los que uno va probando y experimentando y viendo qué pasa con complejidades. Ya me han llegado un par de tutelas a mi nombre, afortunadamente han salido bien, porque no tengo claramente como defensor la inherencia para decirle al canal cierre tal programa, saca tal personaje. Eso hemos ido haciendo pedagogía de eso, que la gente entienda que la figura es un mediador, pero quienes tienen la palabra final al fin y al cabo son los espectadores, prendiendo o apagando la televisión. Entonces creo que está siendo una experiencia muy interesante. Esperemos que las tutelas no prosperen y no tenga yo problemas legales en ese rol, pero nada, creo que es una búsqueda muy poderosa para seguir experimentando, explorando. Yo creo que uno de mis grandes mantras de vida son ese concepto de experimenta y reinarás, ¿no? Como probar una y otra vez muchas cosas. En algunas me quedo, en algunas paso un ratito y cierro la puerta rápido, pero ir probando creo que es parte de nuestra esencia como creadores, como narradores, como contadores de historias, y es lo que permite, pues al fin y al cabo, seguir encontrando nuevos relatos por contar. Bien. Bueno, profe, hoy fue un gusto tenerlo como invitado a este inicio de nuestras videopodcasts de Radiola Films para este 2025. Como te digo, estoy muy afín a tus pensamientos, a todas las dinámicas culturales, a que en un momento puedes estar de jurado, pero en algún momento también vamos peleando por un premio, porque pues así es las dinámicas culturales de este país, y creo que voy muy afín a lo que vas diciendo, y como que eso es luchar todos los días por lo que uno quiere, en crear nuevos proyectos. Esto es un proyecto que también nació también desde mis pensamientos hace mucho tiempo, y pues ya este es un proyecto que ya lleva casi 3 años, que es avalado por el Ministerio de Cultura, y me honra tenerlo acá en este espacio. Muchas gracias por la Jimmy, compañía. gracias a ti y a tu equipo por este espacio, por espacios de diálogo, por espacios de conversación y por seguir trabajando por la cultura, por las historias, y lograr que cada vez más los espectadores entiendan que seguimos contando historias, porque es lo que nos permite estar tranquilos, sanar, pero también conectar y mejorar como sociedad. Bien, nuestro invitado fue Alejandro Ángel, director y productor de nuevos medios, contenidos transmediales e inmersivos. Recuerden que este programa es apoyado por el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes en su Programa Nacional de Concertación Cultural 2025. Graban las instalaciones de la Jorge Tadeo
Camilo Lozano, en un espacio también que se modifica, se arma, se desarma, que es el Cross Media Lab. Y en medio del caos del centro. Como y en el centro, como ha sido la Tadeo toda la vida. Muchas gracias, profe, por la invitación. Gracias, Jimmy. Bueno, nos vemos en una nueva emisión. Colombia, potencia de la vida.